Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Dimensión oculta. Estamos entrando con la nave en este otro mundo. Es un mundo que, como acaban de escuchar, es dimensión oculta. Y esta noche nos preguntamos, ¿qué produce los estigmas? Pero para cuestiones así, tienen que subir personas realmente versadas. Personas que realmente se quieren, como yo quiero muchísimo a este gran personaje de nuestro país que enseguida va a subir a la nave, siempre con mucho orgullo, con gran satisfacción seguro, por supuesto, pero hay un cariño muy especial que casi es palpable, casi se respira en el ambiente cuando sube, porque yo me encuentro muy bien con él. Tiene muchísimos seguidores. Obviamente también tiene detractores como todo el mundo, como tiene un servidor y como tiene todos aquellos que estamos ante un micrófono o una televisión. E incluso también aquella prensa escrita, ¿no? Pero vamos a darle la bienvenida ya. Querido amigo Santiago Vázquez, buenas noches. Buenas noches, don Javín del Mar, comandante. Y vamos con esa interrogante primero, porque tú lo que vas a aportar hoy son datos de lo que dice la medicina, de lo que dice la parapsicología, sí, y que lo que dice también la teología de los estigmas. Sí. Bueno, vamos a empezar primero por definir lo que son los estigmas. Por supuesto. Los estigmas que no hay que confundir con las dermografías. Son dos fenómenos diferentes. Aunque ambos fenómenos, tanto la dermografía como la estigmatización religiosa, están dentro del tercer grupo, dentro de la parapsicología, que es el fenómeno, que son los fenómenos beta. Están los gamma, los kappa y los beta. Los beta son los parabiológicos. Y en este caso, yo más que parabiológico, diría parafisiológico, porque se da en la fisiología del sujeto. Es decir, en el soma, en el cuerpo del sujeto. Las dermografías, como bien sabes y como sabrán muchos oyentes, son, por hacerlo coloquial, esas marcas que aparecen en la piel de una persona. A veces son números, a veces son letras, a veces incluso son frases, o frases cortas, o una palabra, por ejemplo, que aparecen en relieve, que excepcionalmente pueden sangrar, que se ponen en relieve, que se enrojecen, que adquieren una tonalidad rojiza en mayor o menor medida, que duelen en muchas ocasiones, que son dolorosos. Esto es una dermografía. Ahora, si nos metemos en el ámbito de la estigmatización, y concretamente estigmatización religiosa, la cosa se complica mucho más. Porque el estigmatizado, que no tiene por qué ser, y lo vamos a ver esta noche, que no tiene por qué ser creyente, porque hay casos, concretamente uno muy conocido. El estigmatizado es una persona que presenta en su cuerpo, atención, no tiene por qué ser solamente los 5 estigmas principales de la Pasión de Cristo, en manos, pies y costado, 5. Puede ser en las manos, solamente, puede ser en las manos y los pies y no en el costado, o puede ser también en el costado. Pero es que a veces aparecen aparte otros estigmas, como por ejemplo la corona de espinas, excepcionalmente. Esto es menos frecuente. En la espalda, por ejemplo, la flagelación, señales de golpes de flagelo. Es decir, en las rodillas, en las caídas que sabemos que Cristo tuvo camino del Calvario,
también se puede dar. Esto último que he dicho es excepcional, es decir, es mucho menos frecuente. Lo más frecuente son las manos. Ahora, ¿en qué localización? Esta es otra. Las manos, los pies y el costado. Esto es lo más frecuente. Y decir, que esto me parece también muy importante, que, por ejemplo, en el caso de alguien que es prácticamente contemporáneo nuestro, como es el Padre Pío, que todo el mundo conoce, o ya, según la Iglesia Católica, San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío de Pietrelcina, italiano, un franciscano capuchino, que siendo muy joven, estando en oración, pues recibió los estigmas, se le abrieron. En la película Padre Pío, que yo recomiendo, pues se crea o no, es histórica, está ceñida a la historia de la vida del Padre Pío, que murió en 1968, luego no nos pilla muy lejos, cuyo cuerpo está incorrupto, como vimos en 2010, cuando se exhumó el cadáver para ser trasladado, está completamente incorrupto. Es el cuerpo incorrupto que se puede decir, bueno, es que está más cercano en el tiempo. Por ejemplo, el de Santa Bernadette o Bernadette de Soubirous, la niña que vio a la Virgen en Lourdes, pues realmente el cuerpo incorrupto de Bernadette es impresionante, si bien hay que decir que tiene un baño de cera para su conservación, pero está incorrupto, es decir, no ha entrado la putrefacción en ese cadáver. En el caso del Padre Pío, en su cuerpo tampoco. Pero lo desconcertante de esto es que los estigmas, al igual que San Francisco de Asís, que fue el primer estigmatizado de la historia, al menos que se conozca, aunque se habla de un caso anterior, pero no hay documentación histórica fiable. Sí tenemos de San Francisco de Asís, porque Celano, que era su biógrafo y que vivió en su misma época, que le conoció, escribió, yo tengo aquí sus obras completas, y entre ellas las de Celano. San Francisco de Asís fue el primer estigmatizado de la historia, recibió los estigmas en 1224 en el monte Albernia, se retiró 40 días como Cristo en el desierto, ayunó durante 40 días, es el fenómeno conocido como inedia o inadia, hay algunos que dicen inedia, es decir, el no ingerir alimento alguno, y ahí recibió los estigmas, se le apareció un serafín, y ahí es cuando se le abren los estigmas, y en 1226 fallece, y le ocurrió exactamente lo mismo que al Padre Pío, o al revés, que es que cuando el Padre Pío murió, ya los estigmas se le habían cerrado sin dejar huella. Esto es tremendamente desconcertante, sin dejar huella después de 50 años. En el caso del Padre Pío, exactamente fueron 50 años que tuvo abiertos los estigmas en pies, manos y costado. Si bien hay que decir que hay dos tipos de estigmatización. Está la invisible, en la que el sujeto experimenta el dolor de los estigmas, pero que no tienen una visibilidad, no son visibles. Aquí podemos entrar en la inmanencia, que vamos a ver enseguida de una forma muy coloquial y resumida, qué es esto de la inmanencia, o que sencillamente que la persona se provoque inconsciente e involuntariamente los estigmas, pero después de 50 años el Padre Pío con los estigmas abiertos, poco antes de morir se empezaron a cerrar, y cuando murió no dejaron la menor huella, exactamente igual que en el caso de San Francisco de Asís, así como en el caso de otros estigmatizados. Te quiero comentar algo. Sí. ¿Tú crees que estos estigmas, de alguna forma, quien los hace llegar a los cuerpos de las personas que los sufren, es como si tuvieran inteligencia, como si fueran selectivos estos estigmas con las personas, y también para que aparezcan en ellos, como tú decías antes, unos en manos, otros en pies, en otra parte del cuerpo? Es como si fuera también algo selectivo, ¿no? Fíjate, es algo fundamental. Se cree, y me incluyo, si bien me incluyo hace unos cuantos años, que esto solamente se da en monjas, monjes, en sacerdotes. No, señor. Tenemos, por ejemplo, dos casos. Tenemos el caso de un hombre de 47 años, Otto Mock, que, si me permites, voy a leer unas breves palabras
para que los oyentes vean, respondiendo a tu pregunta, en qué consistió lo que le pasó a este hombre. Lo cuenta Styling en su libro Apariciones, ensayo crítico, publicado en Madrid en 1954, en sus páginas de las 175 a 176. Dice así, es muy condensado y refleja perfectamente lo que le pasó a Otto Mock. Vamos con ello. Leo del libro que vaya por delante, de las notas que escribió alguien a quien quiero muchísimo, Pilar Ramiro de Pano, quien se encargó de publicar el libro del profesor Germán Dargomosa, Más allá de los fenómenos paranormales, Ana Lloverón, doctora en filosofía y profesora de filosofía. Bueno, pues en la nota 92, en su página 185, dice así: Arthur Otto Mock, residente en Hamburgo, de 47 años de edad, comerciante de profesión, de religión protestante, tan poco piadoso que tenía tirada la Biblia en un rincón de su casa y se expresaba en términos diametralmente opuestos a los de una persona edificante. Durante más de 20 años ha logrado, dice, aquí está haciendo referencia al libro de Styling, ha logrado mantener oculto su extraño padecer, gracias al secreto profesional de los médicos a quienes consultaba. Cuando el misterio se descubrió, llevaba más de 10 años con los estigmas pasionarios en actividad. El caso se hizo público el 19 de julio de 1949, a causa de las repetidas diligencias, y termina que él mismo estaba haciendo para que los médicos le curasen de esa molesta enfermedad. De esto lo pone entre comillas porque es lo que decía él. Sí. Es decir, que no creía absolutamente en nada. Bueno, y termina diciendo, el hombre ha sufrido con la revelación de su anormalidad, huye de la publicidad, que este es un punto muy importante, y dice desabridamente, me resultaría insoportable que desembocasen aquí, dijo Otto Mock, procesiones de viejas para pedirme que las cure. Fíjate qué caso más extraordinario. Sí. Sí, el de un hombre que no creía en absoluto en nada de esto, que tenía la Biblia tirada en un rincón de su casa, por no decir en el suelo, y que un buen día se le abren los estigmas. Pero es que tenemos otro caso. Tenemos otro caso que hay que escribirlo ya dentro de un contexto, porque aquí lógicamente, y como debe ser. Vamos a ello y enseguida te pregunto yo, ¿eh? Sí, pues es un caso que tú conocerás y que muchos oyentes conocerán porque es muy famoso. Es el caso del Palmar de Troya. En España, el caso de los estigmas de Clemente en el Palmar de Troya, que teológicamente hablando no se pueden inscribir en lo paranormal de causa sobrenatural, por tanto, por su enfrentamiento sencillamente con la Iglesia, y que por tanto hay que escribir, atención, esto está contemplado ahora viéndolo desde el punto de vista teológico, desde un origen diabólico. Bueno, pues, ¿qué es lo que dice una muy breve referencia acerca de los estigmas de Clemente? Que los tuvo, los tuvo. Sí. Pero claro, ¿de dónde venían? Esta es la gran pregunta. Miri Noguera, es decir, a mí es que me gusta siempre documentar lo que digo y con el autor, y estamos hablando de autores de enorme prestigio. En su obra El Milagro, en Madrid de 1895, sí, es decir, un libro ya con cierta antigüedad. Sí. Dice, después de recordar el padre Mir, dice, abro comillas, en los éxtasis diabólicos suele haber dulzuras incomparables y ardores desusados, con cuyas blanduras sobre el maligno enternecer los corazones más de diamantes. Bien, más celebradas fueron en España las llagas de Magdalena de la Cruz, que con ser tenida por muy santa y de muchas revelaciones, fue presa y castigada por el Santo Oficio de la Inquisición por el trato que tenía con el demonio. Es decir, estamos hablando de estigmas, pero que no proceden de Dios, desde un punto de vista teológico, sino del demonio.
La mencionada estigmatizada había sido personalmente conocida por el padre Santa Cruz, entonces novicio de la Compañía de Jesús, y fue muy ponderada por él ante Ignacio de Loyola, nada más y nada menos, en presencia del propio padre Mir, que recibe también el acierto del santo al reprender al novicio, instándole a no medir ni estimar, aquí termina, la santidad por aquellas cosas con que él la medía. Es decir, que la conclusión es que el hecho de que una persona tenga estigmas no implica que esa persona sea un santo o una santa. Claro. Es que los estigmas, aparte que ahora vamos a ver, y todo lo que me quieras preguntar, que pueda haber, y hay que contemplar la hipótesis del inconsciente, la hipótesis inmanente o mal llamada animista, pero desde un punto de vista teológico pueden proceder también del diablo. Puede provocarlos el diablo. Esto no hay que perderlo de vista. Sí. ¿Y cómo se mide esto? Pues sencillamente por las virtudes de la persona, por el comportamiento, por la conducta del sujeto. Si el sujeto no es una persona virtuosa, en el caso de Clemente, hablar mal de un fallecido, hablar mal de nadie, pero hablar mal de un fallecido, pues no es honesto, no está bien. Pues déjame que te Sí. vaya, mira, ahí normal, cuando tú intervienes, hay muchas preguntas de oyentes. Pues adelante. Yo te quería hacer primeramente una, Sí. que me ha venido a la mente, no sé tú qué pensarás, pero quiero saber tu opinión, porque al igual que sucede con otro de esos sucesos insólitos, extraños, como tú bien sabes, como es la combustión humana espontánea, Menudo tema. ¿tú crees que podría ser la misma, que esta tenga una especie de relación, aun siendo fenómenos distintos? El fenómeno de la combustión espontánea es un fenómeno tan desconocido, yo creo que es uno de los fenómenos más desconocidos, pero que yo, por lo menos personalmente, no sé si se puede todavía, dudo si inscribirlo dentro del campo de la parapsicología, como fenómeno paranormal, o si debemos inscribirlo dentro del campo de la ciencia positiva. Es decir, que una persona, como hemos visto algunas fotografías en casos muy puntuales, porque tampoco hay una fenomenología en este sentido muy abundante, donde quedan unas piernas, por ejemplo, Sí. y la persona ha quedado reducida a cenizas, Sí. pues quizás pueda responder, y el enigma sigue abierto para la ciencia, en este caso también para la parapsicología, ciencia positiva por un lado y parapsicología por otro, pues realmente el enigma queda abierto todavía y no se ha resuelto. Es que no se ha resuelto. No. Realmente yo pienso que la combustión espontánea, más que un fenómeno paranormal, es un fenómeno que se da dentro de la fisiología del sujeto, que a través de una serie de mecanismos o de un proceso que, como digo, desconocemos, la persona arde, sencillamente, se quema. Si puede haber un paralelismo, que es tu pregunta, con el tema de la estigmatización, yo personalmente pienso que no, porque ya va por delante mi opinión, no voy a afirmar, porque no se puede afirmar, y tampoco lo pienso, que los estigmas tengan en todos los casos un origen divino. Quiero subrayar, y hay que ser críticos, que el psiquismo del ser humano es poderosísimo, y que puede influir de una forma directísima sobre el soma, sobre el cuerpo, y que puede provocarse, efectivamente puede provocarse, si bien no una estigmatización, como por ejemplo los casos que he leído de otros religiosos, el del Padre Pío quizás el más reciente, cronológicamente hablando, taladrar unas manos de lado a lado, porque para ser considerado estigma tiene que estar taladrada la mano de lado a lado, los pies de lado a lado y el costado poder meter los dedos a través de esa llaga. Que eso lo pueda hacer o lo pueda provocar el psiquismo a través de un mecanismo que involuntariamente o inconscientemente la persona pone en marcha, a mí me cuesta mucho creerlo, sinceramente. Pero no descarto que en algunos casos que aparentemente parecen estigmas, realmente
Cuando son erosiones, sobre todo superficiales, bueno, pues eso no se puede considerar estigma. Ajá. Eso en todo caso se podría considerar como una forma de dermografía. En todo caso, caso. Y ni siquiera eso. Bien es sabido, por ejemplo, que en las sesiones de hipnosis, cuando al sujeto que está en un trance hipnótico se le da una orden hipnótica y se le puede provocar, como le pasó al profesor con un amigo suyo, que estaba bajo hipnosis para dejar de fumar, le dijo, ahora te voy a quemar con un cigarrillo, y le puso en el brazo un bolígrafo. Bueno, pues cuando salió del trance hipnótico, había desarrollado, en el punto donde le había puesto el bolígrafo, había desarrollado una quemadura enorme por ampolla por quemadura de cigarrillo. Es decir, hasta ese punto puede llegar el psiquismo. Y hablamos, por ejemplo, eso lo está somatizando. Pues efectivamente, es que dentro de la medicina, aquí ahora entramos en el ámbito de la medicina y de la psiquiatría, que esta es otra. Claro que una persona puede, sin estar enferma, por autosugestión, es decir, lo que llamamos habitualmente y coloquialmente hipocondria. Sí. El hipocondriaco puede provocarse perfectamente, y de esto hay estudios, hay investigaciones, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Una persona puede provocarse a sí misma una enfermedad, puede provocarse una úlcera de estómago, puede provocarse cualquier tipo de lesión sin tocarse, sin golpearse. No, sencillamente porque está tan sugestionada que efectivamente lo somatiza y en el cuerpo aparece aquello por lo que está preocupado y por lo que está obsesionado. Es decir, que el papel del psiquismo del sujeto en el tema que tocamos hoy juega un papel fundamental y crucial, Javier. Déjame que diga unas cosas. Bueno, primeramente, las preguntas que hay va a ser imposible porque... Bueno, pues vamos voy a hacer una cosa, Primeramente, déjame anunciar, aunque lo diré, si no se me olvida, lo diré cuando llegue ese punto de la despedida, que no queda mucho. La semana que viene vuelve a estar Santiago Vázquez, porque la semana que viene hay una fecha muy importante, una fecha que está ahí marcada, y fíjense, nada más y nada menos que 100 años desde que sucedió en Fátima aquel episodio insólito del Sol, el 13 de octubre de 1917. Sí, señor. 100 años, ahí tendremos ovni, milagro, alucinación colectiva, de todo ello tendremos a Santiago Vázquez. Obviamente, ya no hará falta esa introducción que hemos hecho hoy tan amplia de casi 25 minutos hablando de otro asunto distinto, pero les prometo que ahondaremos en ello, tendremos tiempo para ello, pero claro, las preguntas que queden aquí no van a quedar para el viernes que viene, quedarán para cuando Santiago quiera y me diga, mira Javier, vamos a atender, esas preguntas que han quedado ahí, y de hecho lo voy a decir. Mari nos dice, pueden estar asociados los estigmas con una enfermedad mental o trastorno mental. Hay más preguntas, como por ejemplo, la persona que experimenta los estigmas vive esa experiencia más de dolor o de alegría por considerarse elegidos con esa gracia. Las dos cosas, ya respondo a esa pregunta, las dos cosas. Bueno. El estigmatizado vive la estigmatización cuando es de origen sobrenatural, vive la estigmatización con dolor, porque son muy dolorosos, y así lo han manifestado desde hace siglos, desde San Francisco de Asís, como he dicho el primero, con mucho dolor, dolor físico, como si estuvieran crucificados, sencillamente, pero al mismo tiempo con un inmenso gozo interior, espiritual. Por aquí hay más preguntas. Por ejemplo, Cándido Encinas dice, ¿se dan aún en estas fechas casos de estigmas? No. Actualmente que yo tenga noticia, estigmatización en el sentido formal de lo que es el fenómeno parabiológico o parafisiológico que he mencionado, inscrito en la parapsicología, yo al menos me hubiera llegado, pero no conozco ningún caso. Quizás el más reciente sea el de Giorgio Bon Giovanni, que todos conocemos, pero que yo tengo, permíteme Javier, es decir, que tengo mis serias dudas. No estoy diciendo que fuera un fraude, pero tengo mis serias dudas por las imágenes, filmaciones, fotografías y demás, de que realmente los supuestos estigmas de Giorgio Bon Giovanni fuesen realmente estigmas. No estoy diciendo que se los provocase él,
pero yo tengo mis dudas muy serias. Y en cuanto a la pregunta que has planteado, la primera de ellas, si son una enfermedad mental, tengo que decir rotundamente que no. No es una enfermedad mental, el estigmatizado no es un enfermo mental, sea monje o sea un laico o sea una persona que no cree absolutamente en nada, no es que padezca una enfermedad mental. En todo caso, si acudimos a un contexto imanentista o que realmente lo provoque su psiquismo o su inconsciente, pues hablaríamos de una somatización que se traduce en unas manos, unos pies taladrados y un costado abierto, nada más, pero no es una enfermedad psiquiátrica. Bueno, quiero hacer un apunte en lo referente a la pregunta que antes le hacía a Santiago, sí, y que le decía si el fenómeno era selectivo. En este caso sí que ahora me aferro mucho más a ello, porque si dices que esto ocurría en un tiempo concreto y ahora no ocurre, es porque realmente el fenómeno es selectivo incluso en el tiempo. Yo pienso, sí, es una reflexión magnífica, porque, vamos a ver, resumiendo, porque tantas preguntas, pero resumiendo, claro que la causa es selectiva, es decir, yo pienso que cuando hay que diferenciar, hay fenómenos de estigmatización, o la estigmatización se da en un contexto puramente paranormal, en un contexto, por otra parte, sobrenatural, que sería el caso, por ejemplo, de los santos, y, por otra parte, en un contexto imanentista o dentro de la psiquiatría, que sea el psiquismo el que provoca el fenómeno, y también, y por último, dentro de un contexto diabólico. Ya está. Esas son las 4 clasificaciones que hay. Ni más. Pero, cuando hablamos de estigmatización formalmente, mi opinión personal es que la hipótesis prioritaria, de ellas no podemos salir, de las hipótesis, en parapsicología nunca podemos salir de ellas. Si lo contemplamos desde la parapsicología, yo pienso que la causa que provoca el fenómeno de la estigmatización, por supuesto que es selectiva, que elige perfectamente a la persona que va a presentar los estigmas y que por tanto no es acausada. Es decir, que está hecha con una intencionalidad, que tiene un objeto y que esa persona ha sido elegida por esa causa, para unos sobrenatural, para otros diabólica, en definitiva que cada oyente tenga su opinión, pero sin duda alguna, el sujeto no se provoca a sí mismo que sus manos, por ejemplo, por hablar de las manos, el dorso y la palma estén taladrados de lado a lado. Recuerdo unas palabras en televisión del profesor Alonso Fernández, una eminencia en nuestro país, psiquiatra, catedrático emérito, en fin, toda una eminencia, y decía que no, que además escribió un libro sobre este tema, interesantísimo, hace ya unos cuantos años, que decía que para que un estigma tenga que ser considerado estigma, hay que introducir un hilo a través de, en este caso, de la palma de la mano, y hacerlo pasar de un lado a otro sin ningún tipo de dificultad. Eso es un estigma. Eso es un estigma. Lo demás no se puede considerar formalmente como estigma. Fíjate que aquí tenemos a un oyente escuchando desde Chicago, Estados Unidos. Es Norma Angélica. Hombre, un abrazo para Chicago, para Norma. Claro, que te dice don Santiago, se expande en sus explicaciones detalladas. Es del estilo del maestro, nos dice. Bueno. Pues muchísimas gracias también a Norma y a todos los que están ahí, por supuesto. Mira, aquí José Antonio Guijarro, un compañero, dice: ¿podrían los estigmas ser proyecciones materiales de nuestras emociones y sentimientos? Bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad que no se puede descartar. Como hipótesis es la segunda que se plantea. En cuanto a fiabilidad, en cuanto a que pueda explicar el fenómeno, una hipótesis se presenta para explicar el fenómeno. Es una posibilidad. Ahora, si contemplamos, por ejemplo, el caso que he contado de Otto Mock, un hombre que en absoluto creía, y es más, tenía hasta cierta aversión por lo religioso, que un buen día, en 1949, se le abran las palmas de las manos y demás, y presente estigmas, pues díganme ustedes, lo digo en general, qué psiquismo, en este caso de Otto Mock, se presenta ahí como un mecanismo que se pone en marcha en su psiquismo para provocarse el que sus manos, por ejemplo, sean taladradas de lado a lado. Yo tengo mis serias dudas,
sinceramente, porque además la estigmatización religiosa va acompañada de otros fenómenos. Por ejemplo, en el caso del Padre Pío, me refiero a él porque es el más reciente que tenemos, pues por ejemplo en su caso hay testigos que incluso están incluidos en su causa en su proceso de canonización, que de sus estigmas emanaba o exhalaban un delicioso olor a flores, a veces a rosas, a violetas. Es decir, hay toda una fenomenología también, no en todos los casos, pero sí en algunos, que refuerzan que los estigmas, muy posiblemente como posibilidad o hipótesis prioritaria, tengan un origen sobrenatural. Sobrenatural no es paranormal. Sobrenatural quiere decir divino, es decir, que procede directamente de Dios. Lo paranormal es otra cosa. Lo paranormal es lo que no es usual, lo que está al margen de lo normal, lo que no es normal, lo que no es norma, en definitiva. Eso es lo paranormal. Bueno, pues solamente te pido casi un sí y un no a la pregunta, fíjate, de Norma, desde Chicago. Dice: ¿los estigmas se dan solo en personas en estado de gracia? No, ni mucho menos. Además, fíjate, hay un caso interesantísimo también, que es, yo creo que además este es un tema para tratarlo en un programa independiente, de un caso que también los oyentes seguro que muchos de ellos han ido a hablar, como es el caso de Annalise Michel, aquella chica que también desde los años 60, que es, por no decir la posesión diabólica, o supuesta posesión diabólica más conocida, contemporánea, una de las más. Bueno, pues esta chica preciosa, que no practicaba el espiritismo, que no practicaba la magia, bueno, pues un día, un mal día, voy a decir un buen día, no, un mal día, empieza a manifestar signos de posesión maligna, de posesión diabólica. Bueno, pues Annalise Michel se nos cuenta, ya se aparece atestiguado, sufrió los estigmas. ¿Cómo es esto posible? Se puede pensar que esos estigmas procedían del demonio, pero por otra parte he de decir que la chica comulgaba cuando no se encontraba en trance diabólico, que finalmente, como todos sabemos, murió, y que se hizo una película no hace muchos años, El exorcismo de Emily Rose. Sí. Bueno, pues esta chica comulgaba, era profundamente religiosa, y por otra parte rezaba el rosario. ¿Cómo es posible? Bueno, pues también Annalise Michel, una chica muy joven, creo que tenía 18 años, bueno, pues tenía y presentó de una forma alternante estos estigmas en las manos, si no recuerdo mal, solamente en las manos, creo que en los pies no, pero sí en las manos. ¿Cómo es posible que en una persona que está poseída, que los audios podemos escucharlos, ahí están, que por favor tengan mucho cuidado los oyentes, porque son escalofriantes? Bueno, pues incomprensible. Procedían del demonio, procedían de Dios, y no obstante, porque además el caso de Annalise Michel es espectacular. Sí. Ella tuvo 2 apariciones de la Virgen, y la Virgen, ella decía que en esas apariciones, esas 2, le dijo que tenía 2 posibilidades, o que Dios le ofrecía 2 posibilidades. Una, ofrecer su sufrimiento en un contexto teológico por la salvación de los pecadores, y otra opción que Dios le daba o que le ofrecía es retirarle completamente su sufrimiento. Y ella dijo que no, que quería sufrir, y estaba poseída, era una posesa, pero vamos, posesa, que ahí están las... En fin, bueno, luego hubo un juicio, el sacerdote, el médico y demás, pero el caso de Annalise Michel es espectacular, y creo que merece un programa aparte. Sí, sí, señor. Pues nada, Santiago, que lo vamos a dejar ahí ya rápidamente, porque viene otro compañero y estamos comiéndonos todo su tiempo. Pero bueno, merecía la pena escuchar todo esto. Repito que la próxima semana, el próximo viernes, justamente viernes 13, vamos a abordar también con Santiago Vázquez esos 100 años de ese 13 de octubre de 1917, con esas preguntas, o esa pregunta que nos dice ovni, milagro, alucinación colectiva, en referencia a lo que sucedió en Fátima
en esa fecha concreta. Lo tendremos de nuevo a Santiago Vázquez y yo. Tremendo tema, ¿eh? Sí, grandísimo tema. Y bueno, ya veremos si se desvelan más cosas, Sí. qué sé yo que tiene debajo de la manga Santiago Vázquez. Pues, querido amigo, ¿qué quieres que te diga? Solamente quiero decir, Javier... Rápidamente, por favor. No, en 10 segundos. Estigmas dentro del Islam, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Estigmas dentro del Islam. Pues es un tema que tenemos. Esto se ha dado. Bueno, pues hablaremos también de eso en otra ocasión. Bueno, ¿vale? Es decir, que mi reflexión inicial, simplemente, creo que era y es un deber moral como profesional de los medios de comunicación, no dirigido a nadie de ayer, de hoy, quiero decir, de ayer, de hace un año, de hace 5, no, simplemente es una reflexión de que lo importante, por favor, son los temas, los fenómenos, el reflexionar sobre ellos, y por favor vamos a dejar a un lado los protagonismos, los egos, como tú has dicho, y como yo digo y suscribo, vamos a dejar todos a un lado, y sencillamente ahí está, Otros Mundos, la nave del misterio, 23 temporadas en antena, ininterrumpidos. Creo que eso lo dice todo, Javier. Gracias y muy buenas noches, te mando un abrazo muy fuerte, a ti y a todos los siguientes de esta querida nave del misterio, como es Otros Mundos. Un abrazo grandísimo y Un abrazo muy nos fuerte. Escuchamos el viernes, ¿eh? Nos escuchamos, yo siempre digo, si Dios quiere, aunque no soy Por católico supuesto. de comunión diaria porque no soy practicante, pero nos escuchamos el viernes con un tema apasionante sin duda. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.